¿Cómo están sin fronteras? Qué alegría poder volver a encontrarnos este domingo de forma virtual. Espero que se encuentren bien, que puedas estar en tu casa, con tu familia. Quizás ya estés preparando la comida para almorzar. Espero que puedas tener una excelente tarde hoy, una excelente mañana y que te puedas sumar no solo tú, sino que toda tu familia en tu casa y que puedan compartir este mensaje. Te comento que seguimos con la serie Puentes. Es una serie que me encanta, que la disfruto y que cada vez aprendo un poco más una nueva forma en que Jesús es el puente, en cómo podemos ser puentes. Y el tema de esta mañana va muy de la mano con lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada hablamos de que Jesús era el puente que nos conectaba con Dios. Por medio del sacrificio que Él tuvo en la cruz, todos nuestros pecados fueron perdonados y podemos tener un libre acceso a Dios. Entonces, esta semana estuve meditando, orando y sentí que el mensaje que les voy a traer esta mañana va a ser algo que a mí me ha servido mucho y sé que a ustedes también les va a servir. Hay una frase que hace tiempo yo la escuché, que es una frase que está en inglés. La frase dice, "United we stand". Es una frase que dice que juntos vamos a permanecer, que juntos vamos a prevalecer. Y hay una frase que la complementa, que dice, "Divided we fall". Es decir, que si estamos divididos vamos a caer. Y esta es una frase que la verdad yo la escuché por primera vez en un partido de fútbol, porque hay un equipo en Inglaterra que es el Manchester United, que la barra, digamos la hinchada que los apoya, utiliza siempre este lema para apoyar a este equipo. Dice, "United we stand", juntos vamos a prevalecer. Y esta mañana voy a hablarles un poquito de la unidad, porque siento que es un tema que quizás está peligrando en este tiempo. Todos sabemos que cada vez se complica un poco más la cuarentena, cada vez llega la duda, llega la incertidumbre, la ansiedad, el temor, porque seguimos en casa. Vemos que a nivel mundial quizás en algunos países se está deteniendo la curva de crecimiento. Aquí todavía estamos fluctuando y sigue creciendo la cantidad de infectados. Y siento que la unidad es algo muy importante. Y el mensaje de hoy se llama Jesús es un puente de unidad. Quiero leerte un versículo que acompaña toda esta enseñanza. Es Marcos 3:25, dice, "Si los miembros de una familia se pelean unos con otros, la familia también acabará por destruirse". Este versículo me motivó a preparar este mensaje porque entiendo la importancia de la familia y de la unidad. ¿Qué tal si me acompañas a orar esta mañana para poder iniciar el mensaje? Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por este mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú acompañándonos en todo este tiempo, que sea tu palabra permitiéndonos crecer, aprender, Señor, y que podamos aplicarlo en nuestra vida y que este mensaje, Señor, sea de mucha ayuda no solo para nosotros, sino para todos los que están en casa junto a nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos amas y en todo momento estás guardándonos, en todo momento estás cuidándonos. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
Qué alegría, chicos, poder compartir un domingo más. Y yo quisiera que comencemos entendiendo algo muy importante. La unidad es algo que es muy valioso en este tiempo. Y yo quiero comenzar el primer punto de este día, que lo he llamado crisis y conflicto. Acompáñenme a Hebreos 12, 14 y dice así: traten de vivir en paz con todos y obedecer a Dios. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho este versículo, porque esto es un versículo que es muy real, es un versículo que realmente cuando lo escribieron hacía que me daba a entender que tenían los pies bien en la tierra, porque el versículo dice, traten de vivir en paz. No es fácil vivir en todo momento en paz. Peor aún, 5 semanas encerrado en cuarentena y toque de queda, no es fácil. No es fácil aunque la puerta de tu casa no esté con candado, aunque no haya nada que te impida salir, tú puedes tranquilamente abrir tu puerta en este momento, salir a la calle sin que alguien te lo impida, pero tu sentido de sobrevivencia, apoyado del temor o la incertidumbre de que quizás si tú sales te puedes contagiar, te vaya a hacer que prefieras estar en casa. Por eso digo que no es fácil. Y menos si quizás tu relación con tu familia o tu esposa últimamente no fue muy buena o quizás nunca fue. No es fácil vivir siempre en paz. No es fácil si quizás tu casa es muy pequeña y quizás no tienes aire acondicionado en todos lados y hace un calor terrible estos días. Por ejemplo, nosotros con Steffi, wow, de verdad que hemos tenido que prender el aire más de lo normal porque ha hecho un calor terrible. Entonces, estar en una casa pequeña con este calor terrible, que quizás prácticamente te ha tocado estar hasta sin camisa para no ahogarte del calor, es algo que complica la situación. No es fácil si quizás tu casa puede que sea muy grande, pero estás solo y no tienes quien te acompañe. No es fácil estar en casa sin poder trabajar y comenzar a ver que la comida se comienza a acabar, que las cuentas se comienzan a acumular y que quizás, como vi por ahí un mensajito que me mandaron en un grupo, quizás tu cuenta se ha estado convirtiendo ahora en un árbol, y un árbol de frutas, porque ahora te llegan puras notificaciones, te llegan puros mensajes que tu cuenta tiene moras. No es fácil mantener la paz en todo momento. La crisis y el conflicto en nuestra vida, debido a esta pandemia que está pasando, debido a este caos, es algo que quizás es inevitable. La crisis y el conflicto en estos días puede ser algo inevitable. Y si tú no has resuelto muchos asuntos de tu vida, quizás estar metido en una casa junto a muchas personas por mucho tiempo va a generar crisis, va a generar un conflicto. Y quizás hoy por hoy te puedas sentir o nos podamos sentir como, no sé si algunos recuerdan que hace tiempo había un programa que se llamaba El Gran Hermano. Hoy nos podemos sentir así. Gran Hermano era un show donde a varias personas cogían y las metían en una casa y esa casa tenía cámaras por todos lados. ¿Y qué pasaba? Que ellos, de tanto compartir, de tanto pasar encerrado, comenzaban a pelear, comenzaban a ver dramas increíbles y
solo el que tenía como que una menor votación salía de la casa, era el que iba perdiendo, el que se quedaba hasta el último era el que ganaba. Quizás hoy nos podemos sentir como esa serie, como ese programa de Gran Hermano. El único problema es que no hay forma de que perdamos y no hay forma de que podamos salir de la casa. Hoy quiero decirte y quitarte quizás una carga de encima que te puedas estar poniendo. Primero quiero decirte que las familias perfectas, los matrimonios perfectos no existen. Y si tú has pensado que quizás puede ser que existan estos matrimonios perfectos o estas relaciones perfectas porque pasas mucho tiempo en Instagram viendo fotos de instantes perfectos que la gente pasa escogiendo, pasa editando, pasa retocando para estas fotos retocadas, mostrarlas a la gente, y quizás ese es tu termómetro de que sí existen familias perfectas, de que sí existen relaciones perfectas. Déjame decirte que estamos usando el termómetro equivocado. Las familias perfectas y los matrimonios perfectos no existen. Y es válido que durante estos momentos de crisis en casa, en el trabajo, podamos perder la paz. Es válido que hayan conflictos que quizás nos estén robando la paz en este momento. Sobre todo en este tiempo donde hay mucha incertidumbre de qué pasará mañana, qué pasará en un mes, qué pasará en un año. Pero hoy quiero decirte también que a pesar de que pueda haber esta crisis, de que pueda haber estos conflictos en nuestra casa, es algo muy importante y algo que tenemos que luchar por proteger, es la unidad en nuestra casa. Debemos de buscar y tratar de tener actitudes y acciones que ayuden a mantener esta unidad, porque como les dije, es válido que podamos tener algún problema, es válido que haya alguna crisis en casa. Lo importante es qué actitudes tú y yo estamos teniendo después y durante esta crisis y estos conflictos que estén pasando en casa. Y realmente, siendo sinceros, gracias a Dios, la mayoría de estos días en mi casa han sido buenos. Hoy tenemos muchísimo más trabajo, muchísimas más cosas que hacer que quizás cuando no estábamos en cuarentena. Tenemos hoy día que ser cocineros, tenemos que ser, por lo menos yo ya regresé al trabajo y tengo que trabajar mis 8 horas, estar conectado, disponible, atendiendo, lo mismo Steffi. Entonces tenemos tantas cosas que hacer, de paso ser padres, dedicar tiempo a la iglesia. Entonces esto ha hecho que se nos pase volando los días, y quizás esto ha ayudado, por lo menos en mi caso, a que los días pasen muy rápido y quizás la mayoría de los días sean días buenos en mi casa. Tú y yo tenemos que hacer algo, y si bien la mayoría de nuestros días han sido llenos de alegría por ocurrencias o quizás algún acto que Olivia hizo, porque Olivia es una niña que tiene muchísima imaginación y cada día nos sale con unas ocurrencias increíbles, déjame decirte que también dentro de todo este tiempo hemos tenido conflictos, hemos tenido días complicados, y por eso es que he preparado este mensaje, porque yo pienso que hoy en día estamos expuestos a tener crisis, a tener conflictos familiares, a tener conflictos matrimoniales, quizás de noviazgo también, conflictos económicos, inclusive hasta problemas de salud. Y
Hoy quiero decirte que la actitud después y durante es muy importante para que podamos encontrar en medio de toda esta crisis, en medio de todo este caos, una forma de salir, una forma de avanzar, una forma de salir adelante cuando todo esto pase. Porque algo que Dios siempre ha buscado que tengamos es amor los unos por los otros y que nos mantengamos en unidad. La semana pasada yo les compartí un mensaje que decía que la relación entre el hombre y Dios se rompió por medio de nuestro pecado, pero Jesús se había convertido en el puente que nos volvía a unir con Dios. Y Jesús no solo es este puente que nos conecta con Dios, esto es algo que he estado entendiendo en estos días. Jesús no solo fue ese puente que nos dio esa relación directa con Dios, sino que Jesús también es un puente, Jesús es un medio que trae muchas cosas más para nuestro bien. Cuando Jesús forma parte de nuestra vida, no solo nos da una relación directa con el Padre, sino que trae una serie de cosas más que son para nuestro beneficio. Es por eso que en los días donde hay crisis y conflicto, hay algo que no podemos perder y eso es la unidad. Mi segundo punto de esta mañana es: Jesús es un puente de unidad. Gracias a Jesús podemos tener unidad y en estos tiempos difíciles no podemos perder la unidad en casa. No podemos perder la unidad inclusive con nuestros amigos, aunque no estemos cerca de ellos presencialmente, no podemos perder la unidad que tenemos con ellos. No podemos inclusive perder la unidad con nuestros compañeros de trabajo, aunque yo estoy trabajando remotamente, cada uno está en su casa, igual tenemos una relación laboral y es imprescindible que también en esa área mantengamos la unidad. No podemos perder por ningún motivo la unidad de nuestra casa. Jesús se sacrificó por nosotros para que haya unidad entre nosotros y Dios. Él es el puente de unidad. Y esto habla muy fuerte de cuán importante es tener unidad en todo momento. La Biblia nos enseña que antes de que Jesús fuera arrestado para ser llevado a la cruz, Él tuvo un tiempo y oró por sus discípulos. Y durante varios versículos Jesús oró para que ellos se mantengan en unidad. Oró porque exista esa unidad entre los discípulos que en ese tiempo eran la familia de la fe. Es por eso que quiero decirte que es muy importante que mantengamos la unidad en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros amigos y inclusive con nuestra familia extendida, que es nuestra familia de la fe. No les voy a leer toda la oración que hizo Jesús, pero sí les voy a leer los versículos que para mí fueron claves y que hablan mucho sobre la unidad. ¿Qué tal si me pueden acompañar a Juan 17? Aquí en Juan 17 voy a leerle varios versículos que hablan sobre la unidad. Como les dije, no les voy a leer todo Juan 17, que Juan 17 es la oración que Jesús hizo por sus discípulos, sino que les voy a leer versículos claves que nos enseñan cuán importante es la unidad. Primero les voy a leer Juan 17:11 y dice así: Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo,
pues voy donde tú estás. Porque mis seguidores, que son mi familia de la fe, van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Ahora les voy a leer Juan 17:21. Y dice así: te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. En estos dos versículos constantemente habla de que nos mantengamos unidos, así como Jesús y Dios se mantenían unidos. Ahora les voy a leer los versículos 22, 23 y luego les leeré el versículo 26 de Juan 17. Y quiero que por favor me presten atención mientras voy a estar leyendo estos versículos, porque aquí hay algo muy pero muy importante. Juan 17, 22 y 23 dice: yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo lo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Ahora les voy a leer el último versículo, que es el versículo, es Juan 17, 26. Y dice así: les he dicho quién eres y no dejaré de hacerlo, para que se mantengan unidos a mí y para que amen a los demás como tú y yo nos amamos. Y esto es lo que he aprendido en estos días, que cuando lleguen los días malos, que cuando tengamos conflictos, que cuando tengamos crisis, con el propósito de que nos mantengamos en unidad, debemos permanecer unidos a Jesús, porque Jesús es un puente para la unidad. Porque solo manteniéndonos unidos a Jesús vamos a poder amar a los demás como Jesús lo hizo. La Biblia enseña que Jesús y Dios eran uno, estaban siempre unidos. Nosotros debemos estar unidos a Jesús para poder amar como Él amó. Durante estos versículos hemos leído que siempre decía, yo estoy unido a ti. Y después decía, Jesús les decía que ellos se mantengan unidos a mí. Tenemos que mantenernos en la fuente de amor para dar amor. Debemos estar en la fuente del perdón para poder perdonar. Y debemos estar con aquel que es uno con Dios para que la unidad en casa no se pierda. Y no solo en casa, sino en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos de la fe, con nuestra familia extendida, que son nuestra familia de la fe. Si nos alejamos de la fuente de todo lo bueno, de todo lo justo, les aseguro que la unidad en casa, con nuestra familia, nuestros esposos, nuestros amigos, se va a destruir. Solos no podemos estar. Tú y yo no hemos sido creados para estar solos. Es por eso que la unidad es tan importante.
Tú y yo no fuimos creados para estar solos. La Biblia nos enseña en Génesis que Dios vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a crearle una compañía. Entonces Dios creó a alguien que acompañe al hombre para que no esté solo. En esos versículos de Génesis, Dios estaba diciendo que el hombre necesita de alguien y que esté en unidad con esa persona para que pueda sobrevivir en medio del mundo que Dios les había creado. Es por eso que no hemos sido creados para estar solos. Hemos sido creados para estar en compañía, y estando en compañía es necesario tener unidad. Jesús es el puente que nos trae unidad. Hay cosas que atentan contra la unidad, como por ejemplo la falta de perdón, la falta de amor por las personas que están juntos a nosotros. Inclusive la falta de paz es algo que atenta contra la unidad. Y todo eso que atenta contra la unidad la podemos encontrar por medio del puente que es Jesús. En Jesús tú y yo podemos encontrar perdón. En Jesús tú y yo podemos encontrar amor. En Jesús tú y yo podemos encontrar paz. Y estas son las cosas que durante este tiempo tenemos que proteger para que no se rompa la unidad que hay en nuestra casa o en nuestras relaciones. Y esto me lleva a mi tercer punto de esta mañana. Y el tercer punto es: debemos proteger la unidad. ¿Qué tal si recapitulamos un poquito, en caso de que quizás alguien se sumó un poquito tarde a la experiencia y no estuvo desde el principio? Primero, es válido que en este tiempo exista la crisis y los conflictos, pero lo más importante es qué hacemos durante esta crisis o este conflicto y qué es lo que vamos a hacer después de que pase esta crisis. Segundo, Jesús es el puente de unidad. Estamos unidos a Él para poder lograr que no se pierda la unidad en nuestras relaciones y en nuestra casa. Y tercero, debemos proteger la unidad. Siempre debemos proteger la unidad en nuestras relaciones, en nuestra familia. Ahora, quizás ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿cómo es que yo protejo esta unidad? Pues tengo 3 formas de que nosotros podemos proteger la unidad en casa y en nuestras relaciones. Y la primera forma es perdonar y trabajar juntos. Siempre en medio de las crisis y los problemas, las conversaciones se pueden poner un poquito subidas de tono. Podemos inclusive decir cosas que van a herir a otras personas. Y esto puede generar una especie de resentimiento y va a lograr que todos terminemos enojados. Y cada uno puede, cuando llegue a pasar esto, cada uno puede comenzar a coger un lado en la casa y se comienzan a separar y comienza a perderse la unidad. Acompáñame por favor a 2 Corintios 2, del 10 al 11. Y dice así: yo por mi parte estoy dispuesto a perdonar a todo el que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar.
Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. Así Satanás no se aprovechará de ustedes. Ya conocemos sus malas intenciones. En estos versículos Pedro habla del perdón y que la falta de perdón es una oportunidad para que el enemigo se aproveche y destruya el amor y la unidad que debe existir en nuestras familias y en nuestras relaciones. Yo estoy dispuesto a perdonar. Esta es la actitud que debemos tener para proteger la unidad. Es por eso que en el versículo que les acabé de leer de 2 de Corintios, Pablo decía, yo estoy dispuesto a perdonar. Entonces, yo te quiero decir que tú y yo tenemos que aprender a ser tardos para enojarnos y pronto para pedir disculpas. Si es nuestra culpa, pedir disculpas tiene que ser algo inmediato. Y debe ser mucho más inmediato el hecho de perdonar si nosotros somos los que hemos recibido la ofensa. Solo perdonando evitamos que el enemigo aproveche cualquier situación o crisis para que la unidad se pueda mantener en nuestra casa. Perdona rápido y trabaja juntos. Perdonar rápido y trabajar juntos es la clave para que la unidad y el amor sigan presentes. Porque en estos días hay muchas cosas que hacer. De hecho, siempre hay algo que hacer en casa. Siempre, estos días hay muchísimas cosas que hacer. Entonces, debemos perdonar y trabajar juntos en todas las tareas que hay en casa para que este tiempo de cuarentena pueda ser más llevadero. Entonces, la primera forma de proteger la unidad es perdonar y trabajar juntos. La segunda forma de proteger la unidad en nuestra casa es que debemos amar a las personas que Dios ha puesto en casa con nosotros. Déjame leerte 2 versículos. Están en 1 de Juan 4, del 20 al 21. Y dice así: si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Pero si amamos al hermano a quien podemos ver, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Para mantener la unidad, debemos de aprender a amar a las personas que están conviviendo en casa con nosotros. Sí, tenemos que aprender a amarlas. Quizás puede ser que antes no hayamos pensado, bueno, no es necesario amar a la persona que vive conmigo en casa, pero en este tiempo déjame decirte que sí es necesario. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo unos amigos que son esposos, pero ellos estaban juntos realmente ya por costumbre. Cada uno tenía su vida por su lado y lo que menos existía en su hogar era la unidad. Ellos simplemente compartían un techo para vivir y dormir juntos. El amor no existía entre ellos. Ellos se levantaban, cada uno se hacía sus cosas, se iban por un lado, el otro por el otro, llegaban a la noche, se reían, compartían, a dormir y al día siguiente lo mismo. Pero estos días obligadamente han tenido que estar juntos. Y esto al principio
pienso que hizo que quizás se quieran matar, se quieran tirar por la ventana, ha hecho que tengan conflictos y tengan crisis. Pero el hecho de que se encuentran encerrados y no pueden salir ha comenzado a despertar algo diferente en ellos. Ha hecho que se esté comenzando a crear una especie de amor entre ellos. Y lo más lindo de esta historia que les estoy contando es que hoy en día les puedo decir que están comenzando a hacer cosas juntos, están comenzando a conversar, están comenzando a tener unidad, están comenzando a estar más unidos que nunca, porque se dieron cuenta que juntos pueden hacer muchas cosas y que juntos pueden salir adelante en este tiempo de crisis. Es por eso que amar a las personas que Dios ha puesto en casa con nosotros durante esta cuarentena sirve para proteger la unidad. Quizás este ejemplo tú dices, bueno, no aplica para mí, pero yo te puedo decir que quizás estás conviviendo con tus padres, con tus hermanos, con algún familiar que quizás tú no le habías prestado la atención, no lo habías valorado, no lo amabas. Déjame decirte que este tiempo es una nueva oportunidad para que tú puedas amarlo, para que tú puedas pedirte perdón si es necesario y que comiences a tener una buena relación con esas personas, porque es la única forma de poder mantener la unidad en este tiempo. Y la tercera cosa que quería compartirles, que nos ayuda a proteger la unidad en nuestra casa y en nuestras relaciones, es usar la sabiduría para manejar cada situación y traer paz entre las personas. Dice la Biblia que Salomón oró para que Dios le dé sabiduría para poder guiar al pueblo que Dios le estaba encargando. Él sabía que iba a necesitar de mucha sabiduría porque hay personas que son complicadas, hay personas que son más llevaderas y hay personas que de por sí solas son una crisis y un conflicto caminando. Entonces, Salomón, pensando en todo lo que se venía para el tiempo que él iba a estar adelante de todo este pueblo, él le pide a Dios, dame sabiduría, porque la voy a necesitar para poder llevar esto adelante. Y quizás este ejemplo te pueda parecer conocido, porque quizás en casa puede que estés con alguien que sea difícil. Quizás tengas a alguien que de por sí es un conflicto, es un problema. Y quizás esta persona que está contigo en casa siempre te ofende y siempre te puede haber hecho la vida difícil, la vida complicada. Y por más que tratas de amarla, es demasiado difícil de tratar con esta persona. ¿Cómo proteges la unidad en este caso? Pues fácil. Bueno, no es fácil, pero la clave es esta: orando por sabiduría y confiando en aquel que es el príncipe de paz. Acompáñame a Efesios 2, te voy a leer el versículo 14 y el versículo 16, que dice lo siguiente: Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz. Cristo ha puesto fin al odio que, como una barrera, separaba a los judíos de los que no son judíos.
y de dos pueblos ha hecho uno solo. Versículo 16. Por medio de su muerte en la cruz, Cristo puso fin a la enemistad que había entre dos grupos y los unió, formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios. Por medio de Jesús es posible poner fin a cualquier enemistad para que podamos vivir en paz y que exista esta unidad en nuestra casa. Por medio del sacrificio que hizo Jesús, que es un puente tan grande de unidad, que en este versículo que leímos en Efesios nos enseña que Él puso fin al odio que separaba a los judíos y a los que no eran judíos para hacerlos uno solo. Por medio de Jesús podemos tener la sabiduría para manejar de la mejor manera cualquier situación que tengamos en casa. Cualquier persona que sea complicada para manejar o cualquier persona que esté haciendo difícil que haya unidad en casa y que la paz reine entre nosotros, déjame decirte que Jesús te puede dar la sabiduría para saber cómo manejar. Por medio de Jesús podemos ser una sola familia que vivamos en paz y así proteger la unidad entre los nuestros. ¿Sí? Como decía este versículo en Efesios 2:16 que me encanta, Jesús puso fin a la enemistad y los unió y formó un solo pueblo que vivirá en paz con Dios. Por medio de la sabiduría y por medio de la paz que solo puede traer Jesús, es otra forma de proteger la unidad de nuestra casa. Y para ir concluyendo y ir cerrando este tiempo, yo quiero decirte que Jesús es el puente que nos lleva a la unidad. Todos, pero absolutamente todos, enfrentamos momentos de crisis, momentos de conflicto, situaciones que exigen nuestro mejor esfuerzo para mantener la unidad, para perdonar, para sanar. Déjame decirte que esta pandemia, si algo nos ha enseñado desde el principio, es que todos somos iguales. El rico, el medio, el pobre, todos somos iguales. Todos podemos enfermarnos, todos podemos contagiarnos, todos hoy, a pesar de tener o no tener plata, si tenemos que ir a un hospital, es un gran problema, porque todos los hospitales quizás están colapsados. Entonces, hay algo que nos ha enseñado este tiempo, es que somos iguales. Todos vamos a tener conflictos, todos vamos a tener crisis. Y la mejor forma de mantener la unidad es por medio de Jesús. Jesús es el puente hacia esa unidad que tanto necesitamos. Y quiero citarte la frase con la que inicié este mensaje. United we stand. Unidos prevaleceremos. Si nos dividimos, vamos a caer. Es por eso que yo he sentido muy necesario compartir este mensaje. Porque siento que tenemos que, así como Jesús siempre decía, yo soy uno con el Padre, nosotros tenemos que ser uno con Jesús. Tenemos que estar unidos a Jesús para poder prevalecer, para que nosotros también seamos instrumentos de paz, instrumentos de unidad. En este momento es muy necesario que mantengamos la unidad con todo el mundo. Es necesario. Dios es uno con Jesús
Y de la misma manera Dios quiere en este tiempo ser uno contigo y estar en unidad contigo. Como todos los mensajes que yo comparto, este domingo quiero cerrarlo de la misma manera que siempre lo hago. Es mostrándote de que Dios quiere tener una relación contigo. ¿Cómo tú puedes tener una relación y estar en unidad con Dios? Por medio de Jesús. Jesús es el puente que nos conecta con Dios, y por medio de este puente que se llama Jesús también podemos tener unidad. Él es el camino para poder tener una relación con Dios. Jesús siempre decía: yo soy uno con el Padre. Hoy les leí en Juan 17 que para que todo esto sea perfecto, nosotros tenemos que ser uno y estar en unidad con Jesús. ¿Cómo hoy tú puedes tener unidad con Jesús? Por medio de una oración, que me encantaría que todos los que están viendo este mensaje puedan hacerlo. Si esta es la primera vez que tú te estás conectando con nuestra iglesia, déjame decirte que Jesús es el puente que te va a conectar con Dios, que Jesús es el puente que te va a traer unidad. ¿Por qué? Porque por medio de Jesús podemos ser instrumentos que mantengan la unidad en nuestra casa, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, porque por medio de Él podemos accesar a muchas cosas increíbles para nuestra vida. Si tú nos estás viendo por primera vez y sientes que necesitas tener sabiduría, necesitas tener esa paz para poder mantener la unidad en tu casa, en tu relación, en tu matrimonio, con tus hijos, permíteme guiarte en una oración. Esta oración simplemente reconoce que tú y yo necesitamos tener una relación con Jesús, que tú y yo necesitamos estar no solo en unidad con nuestra familia, sino en una unidad con Dios, en una unidad con Jesús, para que por medio de Él nosotros podamos traer unidad para nuestra casa. ¿Qué tal si me acompañas cerrando los ojos ahí donde tú estés y repitas esta oración junto a mí? Es una pequeña oración, pero es una oración que te va a acercar a Dios. Es una oración que te va a hacer que Jesús comience a obrar en tu vida, para que tú también seas una herramienta, para que tú también seas un puente de unidad para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, para tus relaciones, para tu trabajo. ¿Qué tal si oramos todos? Padre, te damos gracias porque hemos aprendido que en medio de la crisis y el conflicto, tú nos llamas a que mantengamos la unidad. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que Jesús, tu Hijo, entre a vivir en nuestro corazón, que se convierta en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Gracias, Padre, porque por medio de esta oración y por medio de aceptar el sacrificio de tu Hijo, tú estás escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Gracias por todo tu amor y gracias porque siempre buscas tener una relación y estar en unidad con nosotros. Oramos en tu precioso nombre. Amén y amén. Si tú hiciste por primera vez esta oración, déjame darte la mayor cordial bienvenida a la familia de la fe. Si tú hiciste esta oración por primera vez o te estás reconciliando con el Señor
y estás conectándote con nosotros, me encantaría conocerte. Créeme, me encantaría darte un abrazo, estrecharte la mano en este momento, pero no lo podemos hacer. La forma en que tú y yo nos podemos conectar y que yo te pueda dar un abrazo virtualmente es que tú te comuniques con nosotros por medio de nuestras cuentas en Instagram y por medio de nuestro correo electrónico. Nuestra cuenta en Instagram es sinfronteras.es y nuestro correo electrónico es iglesiasinfronteras.gmail.com. Queremos conocerte, quiero mandarte un abrazo virtual, conéctate con nosotros, queremos conocerte, queremos saludarte, queremos que sigas siendo parte de esta familia que la llamamos Sin Fronteras. Esta es nuestra familia de la fe y estamos alegres de que te puedas sumar y puedas ser parte de este sueño hermoso que ha nacido en el corazón de Dios. Adicional, quisiera recordarles algo muy importante. Queríamos recordarte que si tú eres miembro de esta casa o si tú quieres sumarte a nosotros y quieres contribuir a que esta iglesia siga creciendo, siga alcanzando más personas, siga compartiendo las buenas noticias que han impactado tu vida y que podemos seguir impactando la vida de muchas personas más, te animo a que te sumes y nos puedas ayudar con tu contribución de tus diezmos y tus ofrendas. ¿Cómo puedes hacerlo llegar? Fácil. Te animo a que te contactes con nosotros por medio de las redes sociales a las que les indiqué, en Instagram y en nuestro correo electrónico, y te vamos a poder dar la información para que tú puedas dar tus contribuciones en una cuenta que tenemos lista para recibir todo lo que tú tienes en tu corazón para darnos. Déjame decirte que en Sin Fronteras nosotros nos caracterizamos por la generosidad. Te animo a que seas generoso porque la Biblia enseña que el que es generoso siempre busca hacer actos generosos. Y también la Biblia nos enseña que a todo aquel que pone primero a Dios, Dios siempre es fiel y Él nunca nos va a dejar. Hay algo que yo y mi esposa hemos aprendido siempre, es siempre separar lo que le corresponde a Dios primero. Y déjame decirte que nunca ha faltado nada en mi casa. Déjame decirte que inclusive la Biblia habla de que se van a abrir la ventana de los cielos y va a sobreabundar sobre tu casa. Así que te animo a que puedas sumarte a nosotros, contáctanos y te vamos a dar más información. Para terminar, y muy de la mano con este mensaje que les puedo dar esta mañana, hay algo que nosotros creemos mucho, que es sobre la unidad. Siempre en Sin Fronteras hablamos sobre la unidad. Y sobre todo en este tiempo entendemos que es muy importante estar en unidad. Es por eso que con el equipo siempre estamos buscando cómo ayudar a las personas, cómo proteger la unidad que trajo Jesús con amor para nuestras casas, para nuestras relaciones. Y es por eso que déjame contarte que hemos creado una campaña de ayuda. Es una campaña para que tú y yo podamos vencer la ansiedad, el temor, el insomnio e inclusive podamos vencer la soledad y la podamos vencer juntos. Si Jesús es un puente que trae unidad, yo también quiero ser un puente que traiga unidad. Un puente que siempre busque conectar a las personas. Es por eso que hemos creado esta campaña. A continuación vas a poder ver un video que nos habla un poquito más de esta campaña y te vamos a mostrar unos números de teléfono
a los cuales tú te puedes conectar, porque queremos contactarte, queremos, donde tú estás, queremos tener un tiempo contigo. Así que te animo a que prestes mucha atención a este video y a los anuncios que van a venir. Steffi y yo los amamos mucho y esperamos que tengan un excelente domingo. Que Dios los bendiga. Si tienes ansiedad, temor, insomnio o quieres conversar con alguien, estamos para ti. Contáctate con nosotros, escríbenos a los números que están aquí abajo. Creemos que juntos podemos sobrellevar esta cuarentena y todo lo que ha generado. Estamos juntos. Te invitamos a nuestra próxima experiencia sin fronteras este domingo 19 de abril. No te lo puedes perder, a la misma hora y por los mismos medios que nos permiten conectarnos. Además, te invitamos a que te unas al paso número 3 de crecer. No te lo puedes perder y si todavía conoces a alguien que se quiere unir, pues bienvenido sea, nos puedes contactar. Y por cierto, ¿ya escogiste tu grupo pequeño favorito? Pues aún estás a tiempo. Mira, busca los números que están disponibles, mira los grupos y únete, porque estoy segura que hay uno que se adapta exactamente a lo que tú necesitas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en el Instagram. Por favor, ¿ya conociste nuestra página web? Es increíble. ¡Mua! Te mando muchos besos, abrazos, que el Señor te bendiga y bueno, nos vemos en la próxima experiencia.